Bueno, ya han pasado casi 6 meses desde que tengo el MacBook Pro con M4 Pro y por fin ha llegado el momento de contaros cómo ha sido mi experiencia entre dolores y alegrías. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un buen like, que me ayuda muchísimo a llegar a más pantallas. Ahora sí, vamos al lío. Mi MacBook Pro es de 16 pulgadas y viene con 48 GB de RAM y 1 TB de SSD. Lo uso principalmente para editar vídeos, retocar fotos, escribir guiones y claro, también para ver contenido. Os adelanto que estoy más que encantado, pero empecemos por el principio. El diseño del MacBook Pro M4 Pro sigue la línea clásica de Apple, elegante, minimalista y robusto. Después de 6 meses de uso diario puedo decir que no solo se ve bien, sino que también se siente extremadamente sólido en la mano. En cuanto a puertos, tenemos 3 Thunderbolt 5, un HDMI, una ranura para tarjetas SD, una entrada para auriculares y claro, el MagSafe 3 para cargar el Mac, aunque también se puede cargar a través de los Thunderbolt. El MacBook Pro está disponible en 2 colores, el clásico color plata y el nuevo negro espacial. En mi caso elegí el negro espacial, que la verdad se ve espectacular, pero no todo es perfecto. Uno de los puntos negativos es que este acabado tiende a acumular manchas bastante grandes tanto en el teclado como en la carcasa, y aunque se puede limpiar es algo que puede resultar molesto en el día a día. Después de 6 meses de uso intensivo, puedo decir con total confianza que el rendimiento de este MacBook Pro M4 Pro es simplemente espectacular. Durante este tiempo he editado una gran cantidad de vídeos, muchos de ellos bastante complejos, con múltiples pistas, títulos, efectos, correcciones de color avanzadas, y en ningún momento he sentido que el portátil se queda corto. Para que os hagáis una idea, todos los vídeos los grabo con mi cámara Sony a6700 en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, en 10 bits utilizando el perfil S-Log 3, que genera archivos muy pesados y exigentes para la edición. A pesar de todo eso, el MacBook ha respondido siempre con una fluidez impresionante. He llegado a trabajar en proyectos de más de 1 hora de duración aplicando efectos y correcciones de color bastante exigentes, y aún así el portátil ni siquiera encendía los ventiladores. La eficiencia del sistema es realmente sorprendente. Solo en una ocasión conseguí que los ventiladores se activaran. Fue durante un directo en el que, además de estar jugando a Resident Evil, estaba haciendo streaming en simultáneo. Incluso en ese escenario el ruido era muy contenido y no hubo caídas de rendimiento ni sobrecalentamientos preocupantes. La pantalla Liquid Retina XDR del MacBook Pro M4 Pro de 16 pulgadas es sin lugar a dudas uno de sus puntos más destacados. Con 3456 x 2234 píxeles de resolución ofrece una calidad visual impresionante. El brillo alcanza los 1000 nits sostenidos en contenido HDR con picos de 1600 nits, lo cual la hace ideal para tareas de edición de vídeo y fotografía profesional. Los negros son casi puros, gracias al sistema de retroiluminación mini LED, lo que crea un contraste espectacular, perfecto tanto para trabajos creativos como para disfrutar de contenido multimedia, aunque no llega a nivel de un AMOLED.
En cuanto al sonido, el MacBook Pro cuenta con un sistema de 6 altavoces de alta fidelidad, que incluye woofers con cancelación de fuerza para ofrecer unos graves profundos y bien definidos. Además es compatible con audio espacial y Dolby Atmos, lo que hace que ver películas o escuchar música directamente en el portátil se siente inmersivo, como si estuvieras en un pequeño cine portátil. Apple afirma que la batería del MacBook Pro M4 Pro puede durar hasta 24 horas de uso continuo, pero en la práctica la duración real varía dependiendo del tipo de uso. Para tareas cotidianas como navegar por la web, trabajar con documentos o ver contenido, puedes esperar una duración de entre 10 y 12 horas. Si llegas a las 12 horas, puedes considerarlo un muy buen rendimiento, especialmente con cargas de trabajo intensas como edición de vídeo o uso de aplicaciones exigentes. En general, la duración de la batería es buena, aunque depende mucho del brillo, de lo que estás haciendo y de otros factores. En cuanto al software, para editar mis vídeos uso Final Cut Pro y para fotos Affinity Photo 2. Ambas aplicaciones funcionan perfectamente en el MacBook Pro, aprovechando todo el poder del chip M4 Pro. Respecto al ecosistema de Apple no me detendré demasiado, ya que si ya conoces cómo funciona, sabes lo bien que todo se integra. Para mantenerlo breve, dos funciones que uso constantemente son Handoff, que me permite copiar algo en el iPhone y pegarlo en el Mac, y AirDrop, que hace que transferir archivos entre dispositivos sea súper rápido. Y claro, no hay nada como usar tus AirPods Pro para alternar entre el Mac y el iPhone sin ningún problema. Una experiencia realmente fluida. Pros de MacBook Pro M4 Pro. Rendimiento excepcional. Gracias al chip M4 Pro, este MacBook es extremadamente rápido y eficiente, ideal para tareas exigentes como edición de vídeos en 4K, edición fotográfica avanzada, trabajos con archivos pesados y mucho más. Pantalla Liquid Retina XDR. Colores vibrantes y negros profundos con una impresionante calidad de imagen, ideal para trabajos profesionales de fotografía y edición de vídeo. La tecnología ProMotion con 120 Hz mejora la experiencia visual. Diseño premium y robusto. Construcción de aluminio con una apariencia elegante y moderna. Ofrece una excelente combinación de portabilidad y potencia. Ecosistema de Apple. La integración con otros dispositivos como el iPhone y los AirPods Pro es perfecta, con funciones como AirDrop y Handoff que hacen que la experiencia sea fluida. Sonido de alta fidelidad. 6 altavoces de alta fidelidad con soporte para audio espacial y Dolby Atmos, proporcionando una experiencia de sonido envolvente y de calidad. Contras de MacBook Pro M4 Pro. Acumulación de manchas en el acabado negro espacial. El acabado negro espacial es atractivo, pero tiende a acumular huellas y manchas fácilmente, lo que puede ser molesto. Precio elevado. Es un dispositivo de gama alta, lo que se refleja en su precio, siendo significativamente más caro que otros portátiles de características más o menos similares. Peso relativamente pesado. Aunque es relativamente delgado, no es el portátil más ligero del mercado. Si la portabilidad extrema es una prioridad, podría ser mejor considerar otros modelos más livianos como 14 pulgadas. Poca innovación en conectividad. El Thunderbolt 5 es una innovación, pero en este momento aprovecharlo al 100% es complicado, ya que hay muy pocos accesorios compatibles, lo que significa que por ahora no puedes aprovechar al 100% su rendimiento.
En resumen, el MacBook Pro M4 Pro es una máquina impresionante, potente y bien diseñada, perfecta para quienes necesitan un rendimiento de alto nivel en tareas como la edición de vídeos y la fotografía profesional. La pantalla Liquid Retina XDR es una de las mejores del mercado y el rendimiento es más que capaz de manejar proyectos exigentes sin problemas. Además, la integración con el ecosistema de Apple como Handoff y AirDrop hace que todo sea mucho más fluido y sencillo. Ahora bien, no todo es perfecto. El precio no es barato, pero al ser una herramienta de trabajo realmente puede justificar la inversión si te ayuda a mejorar tu productividad y rendimiento, lo que a la larga puede significar más ganancias. Claro que si no lo ves como una herramienta profesional, tal vez no valga tanto la pena. También el peso puede ser un inconveniente si buscas algo más ligero, y el acabado en negro espacial tiende a acumular manchas, lo que puede ser molesto si te gusta mantener todo impecable. En cuanto a la batería, aunque ofrece una buena autonomía, no alcanza las 24 horas que Apple promete, y en uso intensivo probablemente rondes las 10-12 horas. Recomendación: si eres un profesional creativo y necesitas un ordenador potente que pueda manejar tareas pesadas como la edición de vídeos en 4K o la fotografía de alta calidad, el MacBook Pro M4 Pro es una excelente opción. La pantalla, el rendimiento y la integración con el ecosistema de Apple son razones suficientes para considerarlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Yo soy Robert y nos vemos en el próximo vídeo.